Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Marlon Mosquera y en esta ocasión voy a hablar sobre un tema bien interesante, sobre vectores en R2. Para muchos chicos a veces se les dificulta ver en estas diferentes formas, ya que matemáticamente un vector podemos verle tanto en forma rectangular, polar, vector base, en coordenadas geográficas y en ángulos directores. Y a veces pasar de una forma a otra es un poco complicado, por eso en este video quiero explicarles cómo pueden pasar de una forma a otra. Vamos a empezar por la forma más sencilla, ¿no? Un vector visto en forma matemática en forma rectangular, que básicamente al vector se le ve como un punto, utilizando las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Les hago un ejemplo. Supongamos que tenemos aquí el siguiente vector, el vector es igual a 2, menos 5, por ejemplo. Entonces nos vamos al plano cartesiano y si se fijan, este es un puntito ubicado en este caso en el cuarto cuadrante. Entonces aquí tengo el eje horizontal, el eje X, el eje Y y ubico, ¿no? 2 en X, menos 5, 2, 3, 4 y menos 5 aquí. Entonces sería este puntito, el 2,5. Pero ese es el vector, no, ¿verdad? El vector empieza en el origen y termina en ese puntito. Ese en realidad es el vector, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de ese vector que estamos hablando, obviamente tiene un ángulo y tiene también una dirección. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, se forma un triángulo rectángulo, como podrán notar, usando los ejes X y los ejes Y. De ese triángulo rectángulo nosotros podemos, en este caso, fíjense, podemos calcular con Pitágoras, ¿no es cierto? Porque una componente es Bx y la otra componente es By. Por esa razón coloqué aquí estas fórmulas, miren, estas de aquí, para encontrar, pasar de forma rectangular a forma polar. Entonces usan simplemente la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de una componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado. Y para encontrar el ángulo, pues se utiliza esta formulita de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en este caso? Bueno, empecemos encontrando el módulo. Por ejemplo, para nuestro vector, el módulo, ¿qué sería igual? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Aquí casi del signo no nos preocupamos porque el cuadrado se hace positivo, ¿no? Entonces nos queda 4 más 25. Es decir, raíz de 29. Listo, así de fácil se encuentra el módulo de un vector. Ahora, para encontrar el ángulo como tal, ¿cómo lo hacemos? Bueno, el ángulo lo encontramos haciendo tangente a la menos 1 de la componente BY, fíjense, que es menos 5 sobre la componente X. En este caso, ahí está la fórmula, ¿no? BY sobre BX. Entonces, por eso divido menos 5 para 2 en este caso. Pero si se fijan que es con valor absoluto, es decir, el signo negativo que está aquí se hace positivo, nos olvidamos del signo negativo que tiene, todo lo hacemos positivo, y sacamos, bueno, en la calculadora, en este caso que le tengo aquí, sacamos y le hacemos tangente a la menos 1 de eso. ¿Cuánto nos sale? Bien, tangente a la menos 1 de 5 medios nos sale 68,19 grados. ¿Qué es este ángulo de aquí? Bueno, es el ángulo con respecto al eje X comprendido, ¿no? En este caso sería este ángulo de aquí, ¿no? Pero como estamos en el cuarto cuadrante, hay que ubicarle adecuadamente. Entonces, en este caso, cuando es en el cuarto cuadrante, como menciona aquí la figura, el ángulo θ se le coge con menos alfa. ¿Sí le ven? En el cuarto cuadrante. Si estamos en el primer cuadrante, el ángulo alfa que calculamos en la calculadora coincide con el primer cuadrante. Si estamos en el segundo cuadrante, pues el ángulo alfa que ustedes encuentran en la calculadora es con respecto al eje X, que es un ángulo agudo, y pues lo que tienen que hacer para hallar el ángulo correctamente en polares es restar 180 menos alfa. Y en el cuarto cuadrante, para encontrar correctamente, tienen que vuelta a sumar 180 más alfa, ¿sí? Como digo, es el ángulo agudo que se encuentra. Entonces, mucho cuidado con esta fórmula para encontrar el ángulo en polares correctamente, ¿sí? Entonces, nos vamos para esta parte acá. ¿Qué tenemos? Para nuestro caso es 68,19. Como estamos en el cuarto cuadrante, este sería el cuarto cuadrante, nuestro ángulo en polares propiamente sería menos alfa, es decir, menos 68,19. Fíjense. ¿Por qué razón?
porque en este caso estamos en el cuarto cuadrante y le estaríamos viendo en forma, fíjense, en forma horaria, ¿no? Cuando me muevo en forma horaria, es decir, de aquí para acá, se toma positivamente. Pero si me muevo en forma antihoraria, perdón, al revés, estoy aquí confundiendo. Sería en forma horaria negativo y en forma antihoraria el ángulo crece de forma positiva. Recuerden que la referencia siempre es del eje X positivo, de aquí parten todos los ángulos a dicho vector correspondiente. En este caso sería menos alfa. Entonces nuestro vector 2, menos 5 en forma polar, ¿cómo queda? Raíz de 29, que es el módulo, a un ángulo de menos 68,19 grados. Si quisiéramos verle toda la vuelta alrededor de este vector, pues empezamos aquí, terminamos aquí, fíjense, en este caso. Le damos toda la vuelta y pues en este caso ahí sí no habría problema, sería en forma positiva. Pero en este caso, ¿qué hacemos? Para encontrar teta tendríamos que una vuelta, sabemos que es 360 grados, y le restamos el alfa, este trocito, quedándonos entonces en este caso 360 menos el 68,19 que nos da 291,8 grados, fíjense. Y ahí nos queda prácticamente el ángulo. Podemos verle entonces también el vector de otra forma con el módulo raíz de 29 a un ángulo de 291,8 grados. En el un caso, fíjense, estamos viéndole el vector en forma horaria, que sería con negativo, y aquí en forma antihoraria, que sería tomando positivo. Signo negativo, forma horaria, signo positivo, forma antihoraria para pasar a polar. ¿Queda claro entonces? ¿Sí? Ya, ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer un ejemplo de polar, vamos a pasar a rectangular. Ahí sí es más fácil, prácticamente. Ahí tienen que acordarse del ángulo en polares, ¿no? Y aquí vamos a hacer un pequeño repaso. Miren, aquí tenemos 4 cuadrantes en el plano cartesiano cuando hablamos en polares. En el primer cuadrante decimos que nuestra referencia empieza en X positivo y el primer cuadrante va de 0 hasta 90 grados, creciendo el ángulo en forma positiva. De ahí, en el segundo cuadrante va de 90 a 180, es decir, sería todo este ángulo, ¿no? Hasta llegar aquí sería los 180 grados, ¿no? Entonces, en el segundo cuadrante, para cualquier vector que esté ubicado aquí, va a ser este ángulo de aquí. Positivo sería el ángulo que va de 90 a 180 grados. Entonces, tienen que ubicarse en el cuadrante que están, ¿no? En el tercer cuadrante vamos a avanzar de 180 a 270. Por ejemplo, en este caso, este vector, el ángulo empieza en mi referencia y termina aquí. Este sería el ángulo. Entonces yo para obtener este ángulo, ¿qué tengo que hacer? Sumo 180 más este trocito que sería alfa, por eso tengo que sumar 180 más alfa. Acá 180 menos alfa, porque sería, fíjense, 180 es todo esto y tengo que restarle esta parte, ¿sí ven? Y bueno, el cuarto cuadrante va de 270 a 360 el ángulo. Entonces eso tienen que tener clarísimo para poderse ubicar. Con eso en mente, entonces hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente vector, miren. Tengo el vector en forma polar, que es el siguiente. Digo 10 a un ángulo de 150 grados. ¿En qué cuadrante estoy ubicado? En el segundo, porque el segundo dijimos que va de 90 a 180. Entonces, para ir entendiendo, puedo incluso graficarlo, ¿no es cierto? Le graficamos, estamos por acá en el segundo cuadrante, y se le coloca, miren. Entonces, aquí tenemos, le ubicamos en esta partecita, 150 grados sería este ángulo, miren, 150, lo cual aplica perfecto. Pero nosotros necesitamos usar el ángulo agudo para la calculadora, o no importa, podríamos usar ese mismo ángulo, igual la calculadora nos da resolviendo lo demás, ¿no? Entonces, fíjense, este es el módulo y tiene 150 grados. Aquí si razonamos, ¿cuánto queda sobrando el ángulo agudo? 30 grados. Porque si sumamos 30 más 150, ¿cuánto da? 180, ¿no es cierto? Lógicamente. Entonces, ¿qué fórmulas se utilizan? Miren, aquí justamente les estoy resumiendo las fórmulas para encontrar el componente en X, usan el módulo por coseno del ángulo. Y la componente en Y son el módulo por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, es así de simple. Esto es lo más sencillo del mundo para hacer de polar a rectangular en realidad. Entonces, para hallar la componente en X, simplemente multiplicamos el módulo, que es 10, por coseno de 150 grados
Y para la componente en y, módulo 10 por seno de 150 grados. La ventaja es que aquí ya les da el signo y todo, pero siempre es importante ustedes ubicarse en qué cuadrante estarían con el ángulo. Más que todo para las otras formas, ¿no? Ya vamos a indicarles. Aquí sería menos 5 raíz de 3 y acá 10 por seno de 150 sería 5, ¿no? Entonces miren, nuestro vector en forma rectangular sería menos 5 raíz de 3, 5. Y ya, hemos pasado de polar a forma rectangular. Entonces esto está bien sencillo y de hecho hay un video completito en el que explico a más detalle esto de forma polar y forma rectangular, ¿sí? Ahora pasemos al meollo del asunto, lo que quiero que vean ustedes. ¿Cómo puedo verle ahora esto en vector base? Bueno, en vector base es lo más sencillo del mundo, ¿no? Porque lo único que se hace es utilizar las componentes unitarios y la componente unitaria j. Entonces ustedes pueden verle el vector, es decir, teniendo el vector en forma rectangular, pueden ustedes pasarle directamente a forma de vector base. O viceversa, simplemente tienen que utilizar, si se fijan, las componentes x y y. Para pasar de rectangular a vector base, cogen la componente en x y multiplican por el vector unitario y, el cual me da la dirección y sentido del eje x. Y by multiplican por la componente unitario j, la cual me da la dirección y sentido del eje y. ¿Ok? Entonces, fíjense, en este caso, para pasar yo a forma rectangular, ¿cómo haría? Miren, tendría que simplemente pasar el vector a forma, ya está en rectangular, a forma de vector base. ¿Cómo queda? Menos 5 raíz de 3, para esta parte uso la componente unitaria y, indicando que es en dirección x, más 5j. Y miren, ya tengo en forma de vector base, ¿sí? Simplemente cambia la forma y esto es lo más sencillo del mundo. Pero claro, necesitan tener la forma rectangular para pasar de esto a vector base, ¿ok? Listo, muy bien. Vamos ahora a aprender a pasar teniendo cualquiera de estas formas, ya saben cómo manejarse en estas tres, cómo podemos pasarle a coordenadas geográficas y ángulos directores. Vamos a analizar primero coordenadas geográficas. Bien, aquí utilizamos las coordenadas náuticas, ¿no? Norte, sur, este hacia la derecha y oeste. Si se fijan, en este caso es lo mismo que utilizar hacia la derecha el eje X positivo, hacia la izquierda el eje X negativo que indica el oeste, hacia arriba el eje positivo Y que indica el norte y hacia abajo la nomenclatura indica que sería el eje negativo Y que indica en coordenadas náuticas el sur, ¿ok? Entonces, teniendo eso presente, ustedes van a tener una forma. Aquí está un ejemplo nada más. Aquí va el norte, un ángulo, sur, y el ángulo siempre va referido a la primera coordenada náutica que se coloca. Ejemplo, vamos acá. Entonces, vamos acá otra pizarra. Miren, ejemplo. Supongamos que ustedes quieren pasar, por ejemplo, tienen un vector en coordenadas náuticas, les dan así 20, por ejemplo 20 kilómetros, les ponen a veces ahí mismo la unidad, norte 60 grados oeste, por ejemplo. ¿Qué les está diciendo? ¿Cómo se lee esto? Bueno, primeramente esto se lee así, 20 kilómetros al noroeste, 60 grados del norte. Recuérdense siempre, esto de aquí, lo primero que ponga, la primera coordenada, haciendo una lectura de izquierda a derecha, es mi referencia. Esta es mi referencia. Es decir, ustedes siempre cogen eso como referencia. En este caso, si graficamos, ¿en dónde estaríamos ubicados, ¿no? Sabemos que hacia arriba está el norte, hacia abajo el sur, derecha este, izquierda oeste. Entonces, 60 grados del oeste. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos por acá al noroeste, pero el ángulo que les dan de referencia es relativo al norte, es decir, este es el ángulo, miren, 60 grados del norte. Quiere decir que respecto al oeste, ¿cuánto va a quedar? Respecto al oeste son 30 grados, ¿sí le ven? Porque obviamente aquí es 90 grados, ¿no? Entre
el eje Y y el eje X forman 90 grados. Entonces este sería el complemento, 60 y 30. El complemento de 60, 30, ¿sí? Entonces fíjense que lo fácil que sería entonces esta forma de aquí pasar a polar. Esa es la idea. Cuando ustedes tienen en forma de coordenadas geográficas, entonces lo mejor que pueden hacer es un grafiquito y pasar de coordenadas geográficas a forma polar. Miren, aquí mismo les pongo las flechitas. Y de forma polar ya saben cómo pasar a forma rectangular, ¿no? Acá. Ya saben cómo hacerlo. Entonces, hagamos en este caso lo mismo, ¿no? Si se fijan que tenemos aquí, entonces los 60 grados con respecto al norte, ¿ya? Entonces, pero ¿en qué cuadrante estoy ubicado? Este es el primero, aquí estoy en el segundo cuadrante, ¿no es cierto? Entonces, mi referencia, acuérdense, en polares era el eje X positivo, que divinamente puedo usar esto. Mi ángulo propiamente, ¿cuál sería? Empieza en mi referencia y termina en el vector. Ese sería mi ángulo. Si se fijan que si acercamos en esta partecita, tendríamos prácticamente que sumar los 90 grados de este lado, más prácticamente esta partecita, los 60. 90 grados de esta parte, entonces le hago por partes. Esto más 60. Sería 90 más 60 y encuentro el ángulo en polares, tranquilamente, miren. O sea, no es difícil, como ven tienen que razonarle nada más. Entonces el ángulo θ sumamos 90 grados más 60. ¿Cuánto da? 150 en este caso. Por lo tanto, el módulo, como ya tengo, este es el módulo de mi vector, prácticamente ya tengo el vector pasado a forma polar, que sería 20 kilómetros mismo ángulo de 150 grados. Ojo que puede verse así o puede verse con el ángulo expresado así. Cualquiera de las dos formas es válido en polares, ¿ok? Y ahí está, miren, eso sería todo en realidad, para pasar de coordenadas náuticas a forma polar en este caso. Hagamos un ejemplo más, ¿sí? Hagamos un ejemplo más para que esto quede clarísimo. Supongamos que tenemos ahora, nos dan una velocidad, tipo, por ejemplo, decimos 50, un barco viaja a 50 kilómetros por hora en dirección sur, 20 grados del este, supongamos. Entonces, nuevamente, ¿cómo leemos esto? Dice que un barco viaja a 50 kilómetros por hora al sureste, 20 grados ¿de qué? Del sur. Nuevamente, lo primero que está aquí es, esta es mi referencia. Mi referencia es con respecto al sur. Entonces, si nos imaginamos en qué cuadrante estaría. Si se fijan, estaríamos acá en el cuarto cuadrante. Recordemos que estamos hacia arriba norte, hacia abajo sur, hacia la derecha el este, hacia la izquierda el oeste. Entonces estaríamos por acá ubicados, ¿verdad? En esta partecita, miren. Y dice 20 grados con respecto al sur, ¿sí le notan? Entonces en esta parte, bueno, puedo borrar y puedo ubicarme más cerca del sur sería, porque es 20 grados del sur. Entonces este ángulo que me están dando, fíjense, es de 20 grados. Tomo mi referencia con respecto al sur. Si se fijan, entonces ya está. Viendo eso, entonces tengo que esto pasarle a polar. Ya saben cómo vuelta de polar pasar a rectangular, ¿no es cierto? Ya les indiqué, eso es lo más fácil del mundo. Ahora, el reto está en pasar a polar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjense que, nuevamente, acuérdense que polar, la referencia es del eje X positivo, ¿no es cierto? O sea, esto empieza aquí y termina en el vector, toda la vuelta acá. O pueden verle en forma antihoraria, sería así, o en forma horaria sería esto, así. ¿Sí le ven? Creo que en forma horaria en este caso está más fácil, pero tienen que coger el ángulo negativo. Entonces, ¿cuál es el complemento de 20? Aquí, ¿qué sería? Menos 70, ¿no es cierto? Porque 70 más 20 da 90 grados, sería el complemento. Y ya que aquí es 90 grados. Entonces, el ángulo sería menos 70 grados en polares. Entonces, pasemos a polares, cojo el módulo que sería 50 a un ángulo de menos 70 grados. Sería, bueno, 50, si quiero puedo poner así también, ¿no? Ya. Si quiero dar toda la vuelta y verla en forma antihoraria, con ángulo positivo, simplemente tendría que restar 360 menos 70, ¿no es cierto? Entonces sería, también puedo verla así, 50 a ángulo de 290 grados, porque estoy restando 360 menos 70 grados.
Entonces cualquiera de las dos, como indiqué antes, también es válida. Entonces pueden verle esto en forma horaria y esto en forma antihoraria, con ángulo positivo. Y listo, miren, hemos hecho entonces el cambio de forma de coordenadas geográficas a polar. Y de ahí pueden pues pasar a rectangulares o vector base. Ahí están las fórmulas, ¿no? Ahora vamos a ver cómo pasamos todas estas formas cuando tenemos ángulos directores. Ya, en este caso para ángulos directores lo que tienen que tener presente es esto, ¿no? Que se toma en cuenta los ángulos X y Y con respecto al vector. Por ejemplo, aquí tengo un vector, si ven, que tiene un ángulo con respecto al eje X. Entonces siempre, por ejemplo, el ángulo con respecto al eje X empieza en el eje X y termina en el vector. Y el ángulo Y, en este caso, empieza en el eje Y y termina en el vector. Si se fijan, pero la condición es que estos ángulos no pueden ser mayor que 180 grados, pueden ser menores o iguales que 180, ¿sí? Para encontrar θ, por ejemplo, Bx y By, simplemente aplico estas fórmulas. A ver, aquí falta agregar algo más, ¿sí? En esta partecita, lo único que se agrega es el coseno. Para hallar, por ejemplo, en este caso tengan presente que es coseno de θx, se halla de esta forma, ¿no? Y el seno de θx se halla de esta otra forma. Voy a ponerle más acácito que me alcance eso. Aquí coseno de θy divido la componente en y sobre el módulo. Para el coseno de θx, la componente en x para el módulo vector. Bueno, hagamos un ejemplo en este caso para que entiendan cómo es este asunto, ¿sí? Vamos acá y les indico, miren, supongan que tienen un vector en forma de coordenadas de ángulos directores. Por ejemplo, les pongo el caso. Esta es otra forma matemática y creo que bien extraña, quizás no han visto ustedes esta forma, pero es bastante sencilla. Miren, supónganse que tienen 15 kilómetros, les dan un ángulo de 30 grados, por ejemplo, y tendría que coincidir, bueno, 120 grados, no importa. Tendría que más o menos coincidir para que tenga lógica, sería 120 grados, ¿ya? Entonces, si ustedes ven esto, no necesitan graficar ni estarse imaginando nada, simplemente en este caso yo les recomiendo que usen la fórmula. ¿Qué dijimos? Que coseno de θx es igual a la componente en x para el módulo del vector, y de aquí si despejan la componente en x, esto que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado y simplemente bx encuentran multiplicando el módulo del vector. Necesitan, el módulo del vector por el coseno del ángulo en x, ¿no? Y la componente en y, módulo del vector por el seno de la componente por el coseno de la componente en y, en este caso. Entonces, la idea es pasar esto a forma rectangular, facilísimo. Entonces, la componente en x multiplico el módulo 15 por coseno de 30 grados. Entonces, quedaría 15 por cos de 30, sale 15 raíz de 3 sobre 2, para no usar decimales. Y la componente en y, si le utilizan, sería 15 por coseno de 120, sería menos 15 medios. 15 por coseno de 120 sería menos 15 medios. Y ya, entonces el vector en forma rectangular, miren, usando solo las fórmulas, tienen ya en forma rectangular facilísimo. 15 raíz de 3 sobre 2, menos 15 sobre 2, y ya tienen el vector. En este caso, este vector, si se fijan, estaría ubicado en el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Así de simple. Ahora, a veces lo difícil es pasar, por ejemplo, de un vector en forma polar a forma de coordenadas de ángulos directores. O sea, pasar, como les indiqué, de esta forma, de aquí, de vector en forma polar a forma de ángulos directores, y más aún de forma rectangular. Bueno, si tienen forma rectangular, lo que primero se debe hacer es pasar a forma polar, o
Les recomiendo que si tienen rectangular usen mejor solo estas fórmulas y ya, hallan el ángulo con respecto a X y con respecto a Y. Usando solo las fórmulas pueden pasarlo, miren. Pero supongamos que tienen en forma polar para que le entiendan mejor. Sí, hagamos otro ejemplo. En forma polar, supongamos que tenemos la siguiente situación. En forma polar el vector, por ejemplo, así. Miren, tengo el vector así, digo, el módulo 30 como ángulo de 240, por ejemplo. ¿Ya? Quiero pasar este vector a forma de coordenadas de vectores directores, la última forma que estamos viendo. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, se supone que aquí para pasar, ¿qué tengo? El módulo y tiene el ángulo en X y el ángulo Y. Entonces, podría yo pasar de forma polar a forma rectangular primero. O podría también graficar, miren, está bastante fácil esto. Podríamos graficar. Esto es para que vayan razonando, yo les recomiendo que hagan ejercicios graficando, porque así se van memorizando también. Si tienen su referencia, este es el eje X positivo, ¿no es cierto? Y 240 justo da fíjense, en el cuadrante número 3. Entonces empieza en tu referencia y termina en el vector, aquí. ¿Cuánto ángulo es eso? 240 grados. ¿Sí le ven? Eso sería. Entonces, si tengo 240 grados y yo quiero hallar, por ejemplo, el ángulo de Y con respecto a este vector y el ángulo Y X con respecto a este vector, así, puede ser en forma antihoraria o en forma horaria, pero ojo, la condición es que sea menor que 180. Entonces, solo viendo aquí podríamos nosotros hallar dichos ángulos. Miren, si aquí es 240, toda esta parte, nosotros sabemos que aquí es 90 grados, ¿no es cierto? Y aquí 90 grados. Entonces yo puedo prácticamente sacar este ángulo alfa con respecto al eje X, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto vale este ángulo alfa? Si sabemos que toda esta partecita es 180, este trocito, ¿cuánto va a valer? Los 240 menos 180, pues, que sería alfa, ¿no es cierto? 240 menos 180, ¿cuánto da? 60 grados. Entonces, ¿esto cuánto vale? 60 grados. ¿Sí se fijan? De aquí entonces yo quiero sacar entonces el ángulo de Y con respecto a este vector. Yo sé que esta parte es 90 grados, entonces ¿qué tengo que sumar? 90 grados más 60, pues. ¿Cuánto da? 150, ¿no es cierto? Entonces ya tengo el ángulo, viendo el grafiquito con respecto al ángulo Y. En este caso sería 60 más los 90 grados, fíjense, 150 como dijimos. Y el ángulo X, ¿cómo encuentro? Bueno, tengo que usar el complemento con respecto acá, miren. Acá el complemento, ¿cuánto es? 30 grados, ¿sí le ven? Porque 60 más 30, 90 grados. Y esta partecita, que sería los 90 grados, tendría que ver la distancia de aquí a acá. Yo sé que de aquí a acá es 90 grados y más este trocito sería 30, ¿sí se fijan? Entonces, para hallar componente en X sería el ángulo del eje X para el vector, directamente sería, o el ángulo director X, sería igual a 90 más 30, fíjense. ¿Cuánto da eso? Me da 120 grados. Por lo tanto, miren, sin hacer cálculos, solamente sumas y restas, he pasado a forma de vectores directores. Entonces sería el ángulo 30, el módulo 30, el ángulo director X sería 120 grados y el ángulo director Y sería 150 grados. ¿Sí le ven? Cumple la condición porque son menores de 180 grados. Esa es la condición, chicos, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo claro para que entiendan mejor. Si no, pueden usar, como les indico, las fórmulas de los vectores directores que están aquí. Tranquilamente usan eso y les va a salir. Pueden hacerle de una forma mucho más mecánica, pero es bueno que entiendan también el gráfico. Sin más, espero que les haya gustado el video y les sirva de mucho. Déjenme saber en comentarios qué dudas tienen, qué video les gustaría que suba. Puedo subir también un poco más sobre vectores, o ya veré otro tema que normalmente les complica a los chicos. Nos vemos, chao.